Sí. Por ejemplo, hay mucha gente de Casalangue de aquí. Muchísimos. De Casalangue, de muchos, sí. La mayoría te diría que son, sí. ¿Y están todas las regiones italianas representadas aquí? ¿Hay gente de todos lados? No. ¿Norte, sur? No. Del norte muy poca gente, muy poco. Hay muchos de la región de Le Marche. Hay muchos, bueno, por supuesto, de Calabria, de Basilicata, de Abruzzo, ni hablar. Alguno que otro de la región de Nápoles, que es la región de la Campania, pero del norte no, muy pocos vi, sí, del Piemonte alguno, que lo recuerdo ahora ya fallecidos, ¿no? En Necochea suele haber una feria de colectividades en verano, donde están distintos tipos de colectividades italianas con sus comidas. Que se hacen ahí en el... Sí. Ahí en están, el parque. Sí, están justamente los abruceses. Los conozco, he ido a verlo. Hay uno de la región Basilicata, me acuerdo. Basilicata, mucho. Que estás al ladito de Calabria. Basilicata da sobre el mar Jónico. Ajá. Entre mar Jónico y Adriático, ahí está, más sobre el Jónico. Bien. Sí, bueno, eso lo estuve visitando el año pasado, porque no conocía esa parte de Italia, así que... ¿Esa parte está frente a Croacia, por ejemplo? Claro, exacto. A Albania. Eso mismo. Claro. Y bueno, nada, fue un viaje muy lindo porque fue el contacto con la gente, fue ver lugares... que había visto yo en papeles acá, porque hay muchísima gente de Basilicata y de Calabria. Y entonces, bueno, me nombraban, soy de tal pueblito, soy de aquel, y es como que vos te vas imaginando de dónde quedará esto. Así que fue muy lindo ir porque vi en los letreros el pueblito, ay, mirá, fulano nació acá, y entonces es como que armé toda la historia mentalmente de esa persona conocida de acá, ¿no? Y a la cual le hice tantos trámites y que hablamos tanto de su pueblo y tantos recuerdos en mi oficina. Y es como que te... no sé, ¿viste? Es como que querés por curiosidad después ir a ver el lugar, ¿no? Vuelvo a la napolitana. ¿Tu papá trabajaba con un señor que era su hermano? Cuñado, hermano de mamá. Ah, cuñado. El tío Mario. Que también había venido de Italia. Sí, el tío Mario vino en el 56. Ajá. También llamado ahí por mi papá. O sea, varios años después que vino tu papá. Y sí, no, 2 años después. 2 años. Papá vino en el 54 y tío en el 56. Sí. Y se unieron a trabajar juntos. Sí. Y vino por ese famoso llamado que se hacía desde acá para que pudiesen ingresar al país inmigrantes, ¿no? Y trabajaban muchas horas, ¿no? Mucho. Era la inauguración, la atención del público, el cierre, después comprar la mercadería que se necesitaba para el día siguiente, supongo, ¿no? Sí. Yo me lo recuerdo mi infancia con ellos trabajando todo el tiempo. Se levantaba papá a las 3, 4 de la mañana y con bolsas llenas de pollos, ya pelados, por supuesto, que se hacía todo eso en mi casa. Se lo llevaba a 1810, que era el negocio. Y ahí empezaba la jornada. De las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche que se bajaba la persiana. Era una continuación al lado de esos hornos. Mucho. Sí, ni hablar. Te cuento que recién recuerdo una primera Navidad en familia con un arbolito armado por mi hermana y yo. No sé, tendríamos 10 años, 10, 11 años. Recién allí. Porque hasta ese momento, Navidad y Año Nuevo eran fiestas que había que trabajar para ofrecerle a la clientela la mercadería. Y bueno, y eran los días que más se trabajaba. Así que olvídate en mi casa de celebrar una Navidad o un Año Nuevo. ¿Y mamá cuidaba a sus hijas o también se involucraba en el negocio? Mamá estaba con nosotras y atendía el negocio también los fines de semana. Sí. Los fines de semana, que era donde había más movimiento, ¿no? ¿Cómo fue tu instrucción educacional, digamos? ¿Dónde empecé, la escuela primaria, la hice en la escuela 29. Nosotros vivíamos en Bernardo de Irigoyen al 400, ahí fue mi primera casa acá. Así que la escuela primaria toda en la escuela 29. De ahí pasé al colegio de hermanas, hice todo mi secundario ahí. Después continué 2 años más
de profesorado a nivel primario, ahí en el mismo colegio se hacía, y después de ahí me fui para La Plata, donde empecé la carrera de Derecho, para finalizarla en la UBA, porque en ese interín me casé y me fui a vivir a Buenos Aires. Entonces, bueno, ya me era problemático, ya me había quedado embarazada de mi primera hija y viajar La Plata a Buenos Aires se le hacía un poco engorroso. Así que, bueno, hice el pase a Buenos Aires y ahí me recibí de abogada. ¿Toma el cafecito? Sí, está muy rico. Yo voy completando algo porque es bueno mencionar también que tu esposo es de apellido italiano. Gentile. O sea, sí. Claro, queda todo en Sí, todo sí, en toda casa. la colectividad. Toda la colectividad, ¿no? ¿Eres de aquí, de familia de aquí? No, de Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Se de conocieron Buenos Aires. cuando estabas estudiando? No, toda una historia que la vas a ver ahí. Hay dos abuelos que marcaron mi vida profesional y mi vida sentimental o de familia. Sí. Mi abuelo materno, el nono Pepe, vino en el año 69 en uno de los viajes que hizo papá para allá. El nono había quedado viudo, entonces se trajo a su suegro a pasar unos meses acá a la Argentina y a ver a sus hijos. Estaba mi mamá y el tío Mario, que era su hermano. Así que bueno, estuvo el nono acá y en una de esas charlas en casa mi abuelo dijo que quería volver a ver a un jovencito que en un momento dado, allá en el pueblo, mi nono era carpintero, se reunía con otros muchachos en la carpintería. Y bueno, sabía que este hombre, después de haber pasado por la Segunda Guerra, había estado prisionero en África durante 9 años, le había perdido un poco el rastro, ¿no? Pero sabía sí que se había venido para la Argentina en un momento dado y que estaba en Buenos Aires. Así que bueno, papá, que era muy de abrirle las puertas a todo el mundo, se puso en contacto con una parienta que tenía en Buenos Aires a ver si este señor estaba ahí. Y sí, lo localizamos. Y bueno, así que llevamos al abuelo a la casa de don Antonio Gentile. Claro. Se reencontraron mi abuelo con este señor. Y bueno, y ahí empezó toda la historia, ¿no? Cuando el abuelo regresó a Italia, en Ezeiza le hizo prometer a mi papá y a don Antonio que se tenían que seguir viendo, que no perdieran el contacto. Así que Antonio Gentile con su familia empezó a veranear en Claromecó. En Claromecó. Y al tercer año ya éramos novios con el hijo de Antonio. Así que ni te cuento, mi abuelo feliz de la vida, que su nieta mayor se casaba con el hijo de aquel muchachito. Qué bueno. Así que bueno, toda una historia. ¿No? Sí. ¿Tu esposo es médico? Mi esposo es médico. ¿Y ejerce aquí? Sí, está en Tres Arroyos. ¿Tienes 2 hijas? Tengo la mayor, que es abogada, Mariano, que está trabajando con el papá, que es médico también, acá en Tres Arroyos, viviendo él. Y después tengo a la tercera, que es la que nació en Tres Arroyos en el 88, que es médica y está haciendo la especialidad en Buenos Aires, en el alemán, en este momento. Bien. Toda esta vida te ha dado la oportunidad de hacer algo que es muy interesante. Dicen que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¿Cumpliste con las 3? Sí. Este es el libro. Te digo que sí. 2 tierras de amores. 2 tierras, 2 amores. 2 tierras, 2 amores. Espejo de un inmigrante, Carolina Sensi, que ha tenido la gentileza de obsequiarnos este libro y que con mucho gusto vamos a leer, y que refleja seguramente, Carolina, muchas de estas vivencias y algunas otras, que tienen que ver, mezclando un poco la inmigración de la familia con la problemática del inmigrante, posiblemente italiano. Exactamente. La inquietud empieza un día. Ya mis hijos me venían diciendo: mamá, viniste de chiquitita en un barco, ¿por qué no escribís tu historia? Aparte dedicada muchos años a la colectividad italiana. Ya son 30 años que estoy a cargo de la agencia consular. Sí. Bueno, la idea empezó a rondar hasta que un día mi nieta mayor, que tiene hoy 6 años, me dijo: Nona, vos viniste en un barco, ¿y de dónde viniste?
Entonces había que contarle la historia a mi nieta. Claro. Y a partir de ahí dije, no es posible que hace tantos años que estoy diciendo a tanta gente y a tantos jóvenes que tienen que conocer sus raíces, que es fundamental para su identidad y tantas otras cosas, que mi nieta no sepa dónde nació su abuela. Así que bueno, ahí empecé a escribir un buen día y me llevó año y medio. ¿Te llevó año y medio? Año y medio, sí. Hasta que logré hacer todo. Tiene capítulos, por supuesto, el primero dedicado a mi pueblo, a la ubicación geográfica, la parte histórica, sus costumbres, sus tradiciones, bueno, todo. Después sí está el capítulo dedicado a la familia, donde ubico a la familia paterna y materna. Y después se habla de la inmigración y de los dos fenómenos, la emigración, el que se va, y la inmigración, que es cuando llegás al país que elegiste, ¿no? Y lo presentaste en un acto, yo no estuve porque no estaba en la ciudad. Recuerdo clarito eso, porque tengo mucho afecto por tu persona y me hubiera encantado estar acompañándote, es un momento importante en tu vida, ¿no? Sí, ni hablar. Pero recuerdo que no estaba en la ciudad. Y lo presentaste en un acto donde fue gente. Sí, donde... primero, justo ese año, en el mes de junio, yo viajaba para Italia. Ajá. Así que se quiso hacer en la Sociedad Italiana la presentación el 2 de junio, que es el Día de la República de Italia, y yo viajaba el 9 para allá. No me daban los tiempos, era todo un tema. Y como la promesa era llevar el libro al municipio donde nací, y entregarlo y dejarlo en la biblioteca del municipio, la primera presentación se hizo en Italia, por una cuestión de tiempos. Sí. Así que bueno, lo presenté en mi pueblo, me hicieron un acto muy lindo en el municipio, el intendente recibió el libro y después cuando regresé justo coincidió que el 28 de julio, aniversario de la Sociedad Italiana. Sí. Así que ese día se presentó acá. Después lo presenté en Chávez, a solicitud de la gente de la Sociedad Italiana de Chávez, en el mes de septiembre del año pasado. Y después en la Feria del Libro, estuvo en la Biblioteca Sarmiento también. ¿Cómo es el área de tu tarea en el consulado? Es decir, área geográfica, ¿no? Sí, te referís a la jurisdicción. Sí, la jurisdicción. La jurisdicción. Bueno, la jurisdicción mía se extiende hasta, yendo hacia el norte, hasta Juárez. Sí. Después hacia, para este lado, hasta San Cayetano, porque en un momento dado, cuando yo empecé, Necochea pertenecía a Bahía Blanca, y después se abrió el Consulado General de Mar del Plata y anexó a Necochea. Correcto. Eso fue genial porque nos quitó el puerto de encima de Necochea, que nos traía bastante problemas. Claro. Claro. Así que eso fue muy bueno. Llego hasta San Cayetano y después hasta Dorrego. Ya a partir de Dorrego se hace cargo Bahía Blanca. Claro. Bahía Blanca, que tiene un edificio hermoso. Sí, en la avenida Lem, ahora está muy lindo. Una estructura administrativa muy buena, ¿no? Sí. Para, claro, una cantidad importantísima de italianos que tenemos, inmigrantes, descendientes aquí en Argentina. Y es la mayor parte, o sea, la mayor cantidad de inmigrantes en el país fueron italianos. La inmigración italiana superó a la española. A la española, qué bueno decirlo eso, porque siempre está ahí esa duda que nunca se sabe cuál es la comunidad que... Fueron las dos grandes, por supuesto. Sí, claro. Pero la italiana superó a la española, sí. Así que mira, si hay... Y el consulado de Bahía Blanca tiene una extensión tremenda, porque llegamos hasta Ushuaia. Claro. Así que eso nos crea bastantes problemas, sobre todo en la actualidad, donde hay gente del sur que tiene que viajar a hacer sus pasaportes a Bahía Blanca. Sí, claro. Es una temática que en este momento se está tratando de ver qué hacer con esto, porque no se puede, económicamente no se puede, la persona tiene que viajar de Ushuaia a Buenos Aires, de Buenos Aires venirse para acá, es todo un tema. Es mucho. Hay un fenómeno interesante que tal vez me puedas explicar. Muchas veces el argentino o el italiano que vive aquí viaja mucho a Europa, viaja mucho a Italia. En cambio, traer un italiano o un español para que venga a pasear aquí es toda una historia. Tal vez será por la cercanía de los países que hay allá, que les parece que venir hasta acá es muy lejos.